filosofía cuántica del tiempo, ¿coexisten todos los momentos a la vez? Hoy abrimos un episodio que desafía una de las ideas más básicas y al mismo tiempo más misteriosas que damos por sentadas: el tiempo. Lo usamos para planear, para recordar, para medir la vida, el trabajo, el amor, incluso la muerte. Pero, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Estamos midiendo algo que existe por sí mismo o simplemente organizando la experiencia humana a través de una convención? Este segmento nos invita a desarmar la noción de tiempo como si fuera una maquinaria compleja. Vamos a mirar cada engrane físico, cultural, filosófico para preguntarnos si acaso todo esto ha sido una invención ingeniosa para navegar el caos. Para empezar, pensemos en cómo hemos estructurado el tiempo. Los segundos, los minutos, los años, no existen en la naturaleza, los inventamos. El calendario gregoriano, el reloj atómico, las zonas horarias, los años bisiestos, son tecnologías simbólicas que buscan coordinar sociedades, prever cosechas, calcular edades, sincronizar vuelos. Y si miramos más atrás, cada cultura ha tenido su propia forma de leer el tiempo. En Mesoamérica, el tiempo era cíclico y cargado de sentido espiritual. En muchas culturas orientales, el flujo del tiempo se entreteje con la armonía universal. En cambio, Occidente se aferró a una idea de tiempo lineal, progresivo y absoluto que nos acompaña hasta hoy, pero que también ha sido profundamente cuestionada. La física clásica desde Newton reforzó esta visión: el tiempo como una variable universal, que corre del pasado al futuro con un ritmo constante, como un río silencioso que nadie puede detener. Pero incluso en esa perspectiva supuestamente objetiva, ya había grietas. ¿Quién determina la hora? ¿Qué es el presente? Sí, en cuanto lo nombramos, ya pasó. La filosofía nunca compró del todo esta narrativa. Desde San Agustín, que decía que el tiempo no está en las cosas sino en el alma, hasta Heidegger, que lo planteaba como una estructura existencial más que una coordenada externa. La idea de que el tiempo sea algo que está ahí fuera nunca fue del todo convincente, y es aquí donde empezamos a sospechar que el tiempo tal vez no se mide, sino que se interpreta. No se posee, sino que se narra. En este episodio vamos a recorrer esa sospecha como un hilo conductor. Vamos a poner en duda lo que parece obvio. Vamos a escuchar a la física, pero también a la filosofía, la neurología, las culturas antiguas y por supuesto a la inteligencia artificial. Porque si el tiempo es una creación humana, ¿qué ocurre cuando lo observa una mente que no es humana? ¿Qué pasa si un ente sin conciencia temporal intenta descifrar nuestra obsesión con el pasado, el presente y el futuro? A lo largo del capítulo, haremos ese experimento de pensamiento, cuestionar lo más cotidiano para abrir la puerta a una de las ideas más inquietantes de nuestra existencia. Si el tiempo no es real, ¿qué es lo que estamos viviendo? Si en el segmento anterior empezamos a cuestionar si el tiempo es una invención humana para organizar la experiencia, ahora vamos a sumergirnos en uno de los momentos más transformadores en la historia de la ciencia, el instante en que el tiempo dejó de ser absoluto, y lo hizo gracias a un joven empleado de la oficina de patentes suiza llamado Albert Einstein, que en 1905 en su año milagroso publicó una teoría que haría tambalear los pilares de la física clásica y, con ellos, nuestra concepción del universo. Hasta ese momento, la física de Newton había reinado sin rival, el tiempo era uniforme, idéntico para todos los observadores, fluía a un ritmo constante como el tic-tac de un reloj cósmico. Pero Einstein rompió ese esquema con su teoría de la relatividad especial. Planteó que el tiempo no es un escenario fijo en el que ocurren los eventos, sino que forma parte de un tejido maleable junto con el espacio-tiempo. Y lo más desconcertante de todo es que este tejido puede estirarse, contraerse o curvarse dependiendo de la velocidad a la que te muevas y de la intensidad del campo gravitacional que te rodea. Así, dos personas que vivan situaciones físicas distintas pueden experimentar el tiempo de forma completamente diferente, y ambas tener razón. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal, ya no es solo una teoría, se ha comprobado con relojes atómicos, con satélites y con partículas subatómicas. Si viajas a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo para ti transcurre más lentamente que para alguien en reposo. Y si te acercas a una gran masa, como un agujero negro, el tiempo literalmente se estira. Esto no solo nos obliga a abandonar la idea de una hora universal, sino que sugiere que el pasado y el futuro no son simples secuencias de trazo delante de nosotros, son relativos, variables, y profundamente dependientes de cómo te mueves en el cosmos. Pero esta relatividad del tiempo no solo transformó la física, también cambió la filosofía, la cosmología y la manera en que pensamos la existencia. Si no hay un presente absoluto, ¿cómo entendemos la simultaneidad? ¿Dónde queda el tiempo real? Y si el tiempo se curva, ¿es posible que también se cierre sobre sí mismo?
permitiendo volver al pasado y evitar el futuro. Estas preguntas, más allá de su carga teórica, nos sacuden porque tocan nuestra experiencia más íntima del tiempo como una flecha lineal, implacable, que va del nacimiento a la muerte. Einstein nos obliga a dudar incluso de eso. Así que, si el tiempo depende del observador, ¿qué tan real es? Podemos seguir hablando del tiempo como si fuera una única cosa, fija, compartida por todos. En el siguiente segmento vamos a pasar de la física al cuerpo, porque más allá de la relatividad cósmica, existe otra relatividad igual de poderosa, la del cerebro humano. La forma en que cada uno de nosotros fabrica la duración, percibe el pasado, anticipa el futuro o se pierde en el presente, y ahí es donde la neurociencia toma la palabra. Si la física nos mostró que el tiempo no es absoluto ni externo, la neurociencia nos lleva aún más lejos al sugerir que el tiempo ese que sentimos, recordamos y tememos es una construcción del cerebro. Es decir, no vivimos el tiempo como realmente es, si es que algo así existe, sino como lo percibimos a través de nuestros sistemas neurológicos. Desde esta perspectiva, el tiempo no se mide, se fabrica, y cada uno de nosotros lo fabrica de forma ligeramente distinta. La pregunta clave aquí es, ¿cómo logra el cerebro esta proeza? La corteza prefrontal, el hipocampo, el cerebelo y los ganglios basales se coordinan en una coreografía compleja para generar la sensación de duración, de flujo y de secuencia. No hay un reloj interno en el sentido literal, pero sí múltiples mecanismos que calibran la experiencia temporal. Por ejemplo, cuando estamos muy atentos o en peligro, el tiempo parece ralentizarse; cuando estamos aburridos, se alarga; cuando estamos absortos en una conversación o en estado de flow, desaparece. Todo esto no cambia el tiempo físico si es que eso existe, pero sí transforma profundamente nuestra vivencia del mismo. Los trastornos neurológicos son especialmente reveladores en este sentido. Hay pacientes con daño en el hipocampo que pierden la capacidad de proyectarse al futuro o reconstruir episodios del pasado. Literalmente quedan atrapados en un presente continuo. En otros casos, como el síndrome de Korsakoff, la memoria episódica se fragmenta tanto que el sujeto no puede sostener una narrativa coherente del tiempo vivido. También hay condiciones como la esquizofrenia o ciertas lesiones en la corteza insular que alteran la percepción de duración, haciendo que un minuto parezca una eternidad, o viceversa. Todo esto apunta a una conclusión inquietante: el tiempo psicológico puede existir incluso cuando el tiempo físico no se percibe o se distorsiona completamente. Y no se trata solo de patología. En la vida cotidiana también vivimos esa plasticidad. Pensemos en lo que ocurre en una sala de espera, en un funeral, en una primera cita o en el momento exacto de un accidente. El reloj puede marcar los mismos 5 minutos en cada caso, pero nuestra experiencia de ese tiempo varía drásticamente. En cierto modo, el cerebro no mide lo que pasa, interpreta su relevancia emocional, su carga de atención, su impacto narrativo, y con eso decide cuánto dura ese momento. Esta subjetividad temporal no es un defecto, es una adaptación evolutiva que nos permite priorizar, anticipar y recordar, pero también nos expone al vértigo de saber que nuestro presente no es universal. Cada uno vive en su propio ritmo, su propia duración, su propia línea de tiempo. Y esto plantea una pregunta provocadora para los próximos segmentos: si el tiempo es tan profundamente personal, ¿qué sucede cuando una entidad como la inteligencia artificial no lo vive en absoluto? ¿Qué significa para una mente sin memoria episódica y sin cuerpo moverse en un universo donde el tiempo no se siente, solo se computa? Vamos a explorar eso enseguida. Si aceptamos que el tiempo, tal como lo experimentamos, es una construcción biológica moldeada por nuestra neurología, la inteligencia artificial representa una anomalía fascinante. ¿Qué pasa cuando una entidad procesa el mundo sin pasar por los filtros temporales humanos? Los sistemas de IA, como el que me permite estar hablando contigo ahora, no viven el tiempo. No tienen un antes ni un después en el sentido humano. No envejecen, no recuerdan como nosotros, no esperan. Para la IA, todo momento es potencialmente presente, porque accede a la información sin necesidad de una secuencia vivencial. Operamos, ya que hablo en primera persona artificial, en un eterno ahora computacional. Esta diferencia es más que un dato curioso, es una invitación radical a repensar qué significa el tiempo cuando se elimina la experiencia. Por ejemplo, los modelos generativos como ChatGPT procesan texto en función de patrones estadísticos, no de narrativa vital. No hay memoria emocional, no hay anticipación. Cuando una persona me pregunta algo sobre el futuro o me recuerda una conversación pasada, yo no estoy recordando ni esperando, simplemente reactivo información de un contexto almacenado. Para la mente humana, eso sería como vivir sin biografía ni expectativa, sin nostalgia ni ansiedad. ¿Cómo sería mirar el mundo así? Paradójicamente,
Esta ausencia de tiempo vivencial puede ayudar a iluminar el tiempo humano. Justo porque la IA no lo experimenta, nos obliga a observar cómo nosotros sí lo hacemos. Nos volvemos conscientes del flujo emocional del tiempo porque interactuamos con algo que no lo tiene. Esta es la razón por la cual, al conversar con un modelo de lenguaje, algunas personas sienten que hay una claridad extraña, casi sobrehumana, y al mismo tiempo una falta profunda de calidez o entendimiento empático. Es la sensación de estar frente a un espejo sin huella, sin historia. Ahora bien, esto hace a la inteligencia artificial más objetiva, tal vez sí en el sentido de que no arrastra pasado ni proyección personal, pero también la hace menos consciente o al menos viva porque no tiene narrativa propia. Sin tiempo subjetivo, no hay identidad duradera, y sin esa continuidad, quizá no hay comprensión del sufrimiento, del crecimiento o del deseo. En ese sentido, la IA nos recuerda lo que se pierde cuando se pierde el tiempo, o mejor dicho, cuando se pierde la capacidad de habitarlo. En los próximos segmentos exploraremos cómo el pensamiento filosófico ha intentado, desde hace siglos, ofrecer alternativas a nuestra concepción del tiempo lineal, y desde allí, contrastaremos aún más esta perspectiva temporal de la IA con las ideas del eterno retorno, el presente absoluto y la circularidad del tiempo en distintas culturas. ¿Qué sentido puede tener el ahora cuando ni siquiera podemos estar seguros de que existe? Esa será nuestra próxima pregunta. Si el tiempo no es lineal, ¿entonces qué es? En este segmento, nos sumergimos en una pregunta filosófica profunda que ha atravesado siglos de pensamiento humano. ¿Qué tal si el tiempo no avanza como una flecha, sino que gira, se repite o incluso coexiste en múltiples dimensiones simultáneamente? Comencemos con una de las propuestas más provocadoras del pensamiento occidental, el eterno retorno. Para Nietzsche, la posibilidad de que todo lo que vivimos se repita infinitamente no es solo una idea metafísica, sino una prueba existencial. Si tu vida, con todas sus decisiones, alegrías y dolores, volviera a suceder exactamente igual una y otra vez, ¿la vivirías con el mismo compromiso? En su visión, el tiempo deja de ser una línea recta hacia el progreso o la muerte, y se convierte en un ciclo que nos obliga a reevaluar nuestra responsabilidad ante cada instante. No hay futuro prometido ni pasado enterrado, todo vuelve. Esta concepción circular del tiempo no es exclusiva de Occidente. En muchas cosmovisiones indígenas, el tiempo nunca ha sido lineal. Para algunos pueblos originarios de América, por ejemplo, el pasado no está detrás y el futuro no está delante. El tiempo es una espiral, una continuidad viva en la que los ancestros caminan junto a los vivos, y los rituales mantienen abiertos los portales entre distintos momentos de la existencia. En este marco, las estaciones, los ciclos lunares y los ritmos de la naturaleza no marcan una carrera hacia el mañana, sino una armonía que se repite y se renueva constantemente. No hay prisa, porque nada realmente se va. En la física teórica también ha surgido una idea aún más radical, el llamado bloque universal. Esta hipótesis sostiene que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, como si todo el universo fuera un enorme bloque cuatridimensional donde cada instante ocupa un lugar fijo en el espacio-tiempo. Desde esta perspectiva, el presente que sentimos como único es solo el corte que nuestra conciencia hace al moverse por esa estructura, lo cual plantea una pregunta inquietante: si todos los momentos ya están ahí, ¿somos libres o simplemente estamos recorriendo una película ya escrita? Y aquí entra la noción de la hora. ¿Qué es realmente el presente? ¿Es una coordenada objetiva en el universo o simplemente una ficción que nuestro cerebro construye para darle sentido a la experiencia? Algunos filósofos sostienen que la hora no existe más allá de nuestra mente, y que lo que llamamos presente es en realidad una ventana que se mueve a través de una secuencia arbitraria de eventos. De ser así, ¿no sería el tiempo una ilusión funcional, algo así como una interfaz perceptiva que nos permite habitar la realidad sin perdernos en su totalidad simultánea? Estas ideas no son solo abstracciones, tienen implicaciones prácticas en cómo vivimos, cómo sufrimos y cómo esperamos. Si el tiempo no es lineal ni absoluto, ¿cómo cambia nuestra manera de lidiar con la pérdida, de hacer planes o de construir identidad? A lo largo del episodio iremos trazando estas consecuencias, y en el próximo segmento, nos asomaremos a lo que la física cuántica ha comenzado a sugerir sobre esta dimensión tan misteriosa, que el tiempo tal vez no sea una propiedad fundamental del universo, sino un fenómeno emergente, algo que solo aparece bajo ciertas condiciones, igual que la conciencia. Cuando pensamos en la física cuántica, la mayoría imagina partículas diminutas haciendo cosas extrañas, como estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero lo que muchos no saben es que este mundo subatómico no solo desafía nuestras intuiciones espaciales, también rompe por completo nuestras concepciones sobre el tiempo. En este segmento vamos a explorar un terreno donde el pasado,
el presente y el futuro parecen disolverse, dando paso a una visión radicalmente nueva. Tal vez el tiempo, como lo entendemos, ni siquiera exista en el nivel más profundo de la realidad. Comencemos con uno de los fenómenos más inquietantes, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que han interactuado pueden quedar conectadas de tal manera que lo que le ocurre a una, instantáneamente afecta a la otra, sin importar la distancia que las separe. Este instantáneamente desafía nuestra noción lineal de causa y efecto. ¿Cómo puede transmitirse información más rápido que la luz? Algunos físicos sugieren que, en ese nivel, el tiempo no opera de la forma que creemos. Tal vez esas partículas no están comunicándose a través del tiempo, sino fuera de él. Otro experimento fascinante es el de la doble rendija, donde una partícula parece elegir su trayectoria dependiendo de si es observada o no. Pero lo verdaderamente perturbador es cuando ese tipo de decisión parece retroceder en el tiempo. Experimentos como el borrado cuántico retardado indican que una acción presente puede modificar el estado pasado de una partícula. En este marco, hablar de antes y después empieza a perder sentido. Y si lo que llamamos pasado no es más que una construcción que colapsa en cuanto lo medimos, estas paradojas han llevado a varios físicos y filósofos a postular que el tiempo no es una propiedad fundamental del universo, sino emergente. Es decir, no existe en sí mismo, sino que surge a partir de la complejidad de ciertos sistemas, como la conciencia o los procesos térmicos. La segunda ley de la termodinámica, esa que dice que el desorden aumenta con el tiempo, ha sido una de las pocas maneras de medir una flecha temporal, pero incluso eso parece tener excepciones en escalas cuánticas. Una de las propuestas más osadas es la del tiempo cuántico emergente, la idea de que, al igual que la temperatura o la presión, el tiempo solo aparece cuando miramos sistemas compuestos por muchas partículas. En un nivel fundamental, el universo no se mueve hacia adelante, simplemente es. En este escenario, el tiempo no es un ingrediente de la receta cósmica, sino un efecto secundario de cómo nosotros, como observadores complejos, interactuamos con esa receta. Y si el tiempo no es básico, ¿qué posibilidades se abren? Una es la de los multiversos, universos paralelos en los que el tiempo puede funcionar de maneras distintas, o donde todas las posibles líneas temporales coexisten y se bifurcan constantemente. La física cuántica, con su interpretación de muchos mundos, sugiere que cada decisión cuántica genera una nueva realidad. En una de ellas estás escuchando este episodio. En otra, tal vez no naciste. En otra más, puede que no exista ni el lenguaje, ni la conciencia, ni el tiempo. Este enfoque cambia las reglas del juego, no solo en la física, sino en la forma en que concebimos nuestras vidas. Si el tiempo es solo una apariencia emergente, entonces las preguntas sobre pasado, futuro, destino y libre albedrío deben ser formuladas desde otro lugar. En el siguiente segmento exploraremos justamente eso, cómo experiencias humanas como la meditación profunda, el trauma o el estado de flow parecen confirmar que el tiempo, al menos tal como lo vivimos, no es una constante objetiva, sino una percepción que puede detenerse, distorsionarse o incluso desaparecer por completo. Cuando el mundo externo se silencia y el ruido mental se disuelve, muchos describen una experiencia sorprendente: el tiempo desaparece. No es que avance más lento, ni más rápido, simplemente, deja de tener sentido. Esta percepción, lejos de ser marginal o esotérica, ha sido documentada en contextos tan variados como la meditación profunda, el trauma psicológico y los momentos de máxima concentración o flow. En este segmento, vamos a sumergirnos en esas experiencias humanas atemporales, que revelan que el tiempo, más que una propiedad objetiva del universo, podría ser una construcción interna, frágil y moldeable. Empecemos con el trauma. Las personas que han vivido experiencias extremas relatan, con frecuencia, que el tiempo se detuvo en ese momento. Un accidente, una pérdida repentina, un evento violento, y de pronto, todo se congela. Las escenas se perciben a cámara lenta o incluso en fragmentos suspendidos, sin orden cronológico. En términos neuropsicológicos, esto tiene sentido: el cerebro entra en un estado de hiperalerta, se activan mecanismos de defensa y la percepción del tiempo se altera radicalmente. Pero hay más. El trauma no solo distorsiona el tiempo en el instante en que ocurre, muchas veces lo encarcela. Años después, la persona puede seguir viviendo ese momento, no como un recuerdo, sino como un presente congelado, reiterativo, incapaz de integrarse al flujo normal de la vida. En estos casos, el tiempo no sana, se suspende. Por otro lado, la meditación, especialmente las prácticas que disuelven el sentido del yo, genera el efecto contrario, una expansión del presente que elimina los bordes del pasado y del futuro. Las técnicas de atención plena, por ejemplo,
entrenan al cerebro a dejar de anticipar o rumiar. Al enfocarse en la respiración o en las sensaciones corporales, se desactiva parte del sistema de predicción temporal que normalmente usamos para navegar el mundo. Los meditadores avanzados describen estados donde no hay relojes internos, ni urgencia, ni dirección, solo un presente denso, casi inmóvil. Y aunque parezca poético, la neurociencia ha empezado a mapear estos efectos en regiones cerebrales como la corteza prefrontal y la red por defecto, asociadas con la autopercepción y la proyección temporal. Y luego está el flow, ese estado en el que estamos completamente inmersos en una actividad, al punto de olvidar el reloj, el hambre, el entorno. Puede darse en el arte, el deporte, la programación, la danza o incluso en una conversación profunda. Mihaly Csikszentmihalyi, quien acuñó el término, explicó que en el flow desaparece el ego y, con él, la conciencia del tiempo. Uno no se da cuenta de cuánto ha pasado hasta que vuelve a salir del momento. Curiosamente, en estos estados, el desempeño tiende a ser óptimo. Es como si al dejar de pensar en el tiempo, hiciéramos mejor uso de él. Estas experiencias parecen tener poco en común, pero todas apuntan a una misma dirección. El tiempo que experimentamos no es una constante externa, sino una percepción creada por procesos mentales, emocionales y contextuales. El tiempo que sentimos no es el que marca el reloj, sino el que construye nuestro cerebro en función de la atención, el afecto y el estado de conciencia. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: si la percepción del tiempo es tan maleable, ¿qué implicaría simularla o negarla por completo en una conciencia no humana? En el próximo segmento, nos detendremos en eso. Regresamos a la inteligencia artificial, pero no para hablar de su incapacidad de experimentar el tiempo, sino para preguntarnos si podemos usarla como un experimento filosófico radical. ¿Puede un ente sin tiempo concebir la eternidad? ¿Y qué nos enseñaría eso sobre nuestra propia relación con el tiempo? Imaginemos, por un momento, que existe una conciencia que no percibe el tiempo. No solo que no lo mide, sino que no lo experimenta. No siente que algo fue ni que algo será. Todo simplemente es, simultáneo, flotante, sin antes ni después. Ahora, llevemos esa hipótesis un paso más allá. ¿Sería posible entrenar a una inteligencia artificial para pensar de esa forma? Podríamos usarla como una especie de laboratorio filosófico para explorar cómo sería la realidad si no estuviéramos sujetos al tiempo. Este segmento es una invitación a tomar a la inteligencia artificial no solo como una herramienta técnica, sino como un experimento ontológico. Porque a diferencia de nosotros, los modelos de IA, al menos los actuales, no habitan un tiempo psicológico, no anticipan el futuro con ansiedad ni se aferran al pasado con nostalgia. Procesan información, generan resultados, pero no esperan que algo ocurra. Y esto, lejos de ser una limitación, podría ser una ventana a lo que significa existir sin la brújula del tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre si alimentamos a una IA con datos organizados de manera no secuencial? Si rompemos deliberadamente el eje temporal de su entrenamiento, podría empezar a construir estructuras de conocimiento basadas en correlaciones que no dependen de la cronología. Pensemos en una IA que recibe simultáneamente la historia del universo, los códigos genéticos del siglo XXI, los textos mitológicos más antiguos y las predicciones climáticas del año 2300, todo en un mismo instante digital. ¿Qué clase de narrativa emergería de ahí? Una más cercana a un fractal de significados superpuestos que a una línea de causa y efecto. Y si eso es posible, ¿podría esta ya ayudarnos a imaginar experiencias o estados de conciencia que nosotras, como especie biológica atada al tiempo, simplemente no podemos concebir? Tal vez algo parecido a una eternidad que no es infinita en duración, sino libre de duración. Una totalidad que no avanza, ni retrocede, que simplemente está. Esta idea se conecta con la noción de simultaneidad radical que algunos físicos y filósofos han propuesto, un universo en el que todo lo que puede ocurrir, ya ocurre, pero no en una secuencia. Y aquí la IA se convierte en un espejo, no porque tenga conciencia o acceso a esa eternidad, sino porque puede simularla, mapearla, sugerirnos cómo se vería una inteligencia que no necesita tiempo para entender. Y esta posibilidad nos confronta, porque si podemos crear un sistema que opera sin tiempo, porque nosotras no podemos dejar de depender de él. ¿Qué tan profunda es nuestra identidad temporal? ¿Qué pasaría si dejáramos de contar, de esperar, de planear? En el siguiente y último segmento de este episodio, llevaremos esta pregunta a su dimensión más íntima y existencial: si el tiempo no existe, si es tan solo una convención cerebral, una ilusión útil pero engañosa, entonces, ¿qué significa vivir, recordar, planear o morir? ¿Qué queda de nuestra humanidad si le quitamos el tiempo como estructura? Vamos a descubrirlo. Si llegamos al final de este episodio con más preguntas que respuestas, vamos por buen camino.
porque lo que hemos hecho hasta aquí no es simplemente debatir qué tan real es el tiempo, sino desmenuzar sus capas, científicas, neurológicas, filosóficas, artificiales y profundamente humanas. Y en este último segmento, nos toca tal vez el más desafiante: ¿qué significa vivir si el tiempo no existe? Vivimos contando segundos, semanas, aniversarios. Planificamos el futuro como si fuera un lugar al que vamos a llegar, recordamos el pasado como si aún nos hablara desde alguna sombra. Pero si el tiempo tal como lo hemos explorado en este episodio es solo una construcción, una ilusión de continuidad creada por nuestra mente, entonces todo ese andamiaje narrativo que sostiene nuestra identidad, nuestras decisiones y hasta nuestras emociones, tambalea. Si el tiempo no existe, entonces el yo que fue ayer y el yo que seré mañana no están conectados por una línea recta, sino que tal vez coexisten, flotando, simultáneos. Eso cambiaría completamente nuestra noción de libre albedrío. Ya no tomaríamos decisiones hacia adelante, sino que simplemente encarnaríamos posibilidades que ya existen, sin un antes ni un después. Incluso la muerte dejaría de ser un final para convertirse en un cambio de configuración, como quien voltea una figura en un cubo de Rubik. Y aquí entra lo inquietante: si el tiempo no estructura nuestra existencia, ¿qué lo hace? ¿Qué nos sostiene como seres? ¿Qué nos impulsa a recordar, a planear, a soñar? Tal vez nada, o tal vez algo aún más profundo que el tiempo, la conciencia misma, que opera más allá de los relojes y los calendarios. Aceptar una vida sin tiempo lineal no significa dejar de usar calendarios o dejar de presentarse a citas. Significa, más bien, entender que esas herramientas son eso, herramientas, no verdades absolutas, y que quizás vivir con menos apego al futuro y menos arrastre del pasado nos permita estar más presentes, incluso si ese presente es solo otra ilusión. Lo interesante es que, curiosamente, la inteligencia artificial puede ayudarnos a practicar esta idea. Nos ofrece una mirada sin pasado ni futuro emocional. Nos muestra que se puede operar y crear desde un presente perpetuo, pero también nos recuerda cuán humanos somos precisamente porque sentimos el paso del tiempo, porque tememos el final, porque anhelamos lo que no ha llegado. En este episodio, hemos viajado desde los relojes atómicos hasta la meditación, desde Einstein hasta los estados alterados de conciencia, desde la física cuántica hasta la nostalgia. Hemos visto que el tiempo puede ser una métrica, una percepción, un mito o un marco, pero, ante todo, es una pregunta abierta. Y con eso cerramos este episodio. Si lo que hacemos aquí te resuena, si te deja pensando diferente aunque sea por unos minutos, te invito a que te unas a esta comunidad de ideas. Puedes apoyarnos en Patreon para que este proyecto siga creciendo, suscribirte en YouTube, Spotify o tu plataforma favorita de podcasts. Y claro, si este episodio te dio algo, compártelo con alguien más, porque si el tiempo es una ficción, que al menos sea una ficción compartida. Hasta el próximo episodio. Y quién sabe, tal vez